pero es mejor tener una copia de seguridad. Bueno, vamos a ver dos escenas. Una de una película maravillosa que se titula La vida es bella y otra de un anuncio de televisión, a ver si lo podemos ver en el YouTube, si nos aguanta internet, que bajo mi punto de vista es una obra de arte. Pero ahora lo vemos. Vamos a esperar a que vengan los rezagados. Bueno, en la sesión de hoy estamos trabajando conceptos que son densos, requieren parar, pausar y una cierta perspectiva de tiempo, de pausa y de pensamiento. Pero bueno, de alguna manera el aula tiene que ser un espacio de reflexión, no un espacio de trasladar contenidos. Bueno, a ver si vamos a esperar unos minutos, pero pocos. Oye, ¿tú puedes hacer de coche escoba? Pasa, Fernando, no tengas miedo. Pasa. Bueno, vamos allá. Vamos a ver esta escena y me vais a decir después qué os sugiere. Esta escena tiene una lectura que cuando la veáis pensaréis, bueno, lo que penséis, pero luego hay un contenido de fondo muy potente, ¿vale? Que vamos a intentar descubrirlo juntos. Observad bien porque es muy buena. Vamos allá. Atentos. No me lo creo. Sí. La oscuridad. Oh, eres un genio. Más soy grande y menos me ves. Solución, la oscuridad. Bellísima. ¿Y me tengo que estar adivinando? No, pero tú la has resuelto en 5 minutos y yo tardé 8 días. La oscuridad. Aquí tiene salmón, ensalada y una copa de vino blanco. A ver si resuelves esta, Guido. Con su permiso, me toca a mí. Me la enseñó mi padre cuando yo era un niño. Blancanieves empieza a cenar con los enanitos. Lo que le servirá a continuación es lo mismo que tardará en hacerlo. Es muy refinado. Lo quiero resolver ahora mismo. Primero, ¿cómo se le enfriará? El tiempo apremia, es demasiado tarde. Pero hombre, ensalada, salmón, vino blanco, es ligero. Blancanieves come con los enanitos. Guido. Sí, la cocina está cerrada. Ya no queda nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio. Le apetece cenar. La cocina está cerrada. Lástima. ¿Te habría dado una buena propina? Queda abierta la cocina. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, de verdad no va a comer nada. No. Los enanitos. Buenas noches. Ya sé que la cocina está cerrada. Quizás alguna cosa fría. Lo que aquí todo es de primera. Escoja usted. Algo ligero. Muy bien, pues tenemos carne. Un buen bistec braseado, o bien cordero, riñones, hígado frito y rebozado. O si no, pescado. Pescado. Bien, pues tenemos un rodaballo, algo grasiento, bacalao bañado en salsa al gran marnier. Si no, un salmón magro y... Un salmón, perfecto. ¿Guarnición? Ay, guarnición. Oh,
Por supuesto. Tenemos setas muy fritas. O puré de patatas mantecosas a la mantequilla de Nancy con bechamel esponjoso. ¿No tendría un poco de ensaladita ligera? Si no, nada. ¿Una ensaladita ligera? Vaya, porque las setas muy fritas eran de verdad excepcionales. O sea que pondremos una ensalada ligera, salmón magro y una copita de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Enhorabuena. Aquí está. Lo que les servirá a continuación es lo mismo que tardará en hacerlo. ¿Justo? Justo. Blancanieves y los 7 enanitos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, genio. Bueno, comentarios. ¿Qué tiene que ver esta escena con lo que hemos venido hablando en 2 horas esta mañana? Estaba la necesidad que tenía, una pregunta que hay que hacer, y a partir de esa necesidad, él enfoca su mensaje, se comunica con él de manera que ha influido para que finalice lo que él tenía en la bandeja, ¿no? Cuando él pidió algo ligerito, y a partir de ahí todo el menú que él aportaba era grasiento con mantequilla, menos lo que él tenía en la bandeja preparado, pero antes de eso ha detectado su necesidad. ¿Cómo ha articulado Guido la comunicación? ¿Cómo lo ha hecho? Imponiendo. O sea, sí, o sea, sabemos que lo que se impone es lo que no va a traer al cliente, entonces Se te oye mal. detectado que Se le va, amplía todo el... Sí, por vuestra conexión se me llama. se va a internet. Ahora, Es que se corta todo el rato. a ver. Sí. Detecta que quiere algo ligero, porque se lo dice el cliente. Entonces, todo lo que le dice es lo contrario, porque sabe que si le dice todo lo contrario, con una sola cosa que le diga acorde con lo que está buscando, es lo que le va a valer. Más. ¿Qué hace? ¿Te refieres a la entonación, por ejemplo? ¿A la entonación que le hace a la hora de...? No. Primero tiene una motivación. El Guido tiene una motivación. Porque él, en principio ha sido rígido. ¿Dónde? Cerrada. Vamos a centrarlo más. ¿Es neutro? ¿Guido es neutro? No. ¿No? Yo creo que sí, porque vamos, él está vendiendo el producto que tiene, como no está vendiendo otra cosa, pero que él está, y después elegante también vendiéndolo, ¿no? ¿No? ¿Se nota que lo vende? No, porque le está vendiendo más lo que no tiene, ¿no? Por así decirlo. No se nota que él... O sea, ¿cuál es la necesidad del cliente? Cenar. Algo fresco. Cenar algo ligero y rápido. ¿Vale? El vendedor lo tiene, ¿no? Pero tiene que dirigir hacia lo que tiene sin que se note. ¿Y cómo lo hace? Haciendo que elija el consumidor. Esa es la clave. Esa es la clave. Haciendo que elija él. Haciendo que elija él. También yo veo como que hace que no crea la necesidad, pero casi. No hace que el cliente, o sea, no crea la necesidad del cliente, pero... La necesidad estaba, simplemente hace que lo elija. Como que la refuerza al ofrecer solo todo lo grasiento. Y Claro. al final lo que es ligero. Claro. O sea, como que refuerza la necesidad del cliente. ¿Qué hace, efectivamente, qué hace el camarero? Refuerza la decisión del cliente. Refuerza la decisión del cliente. Cuando él le dice unas setas grasientas, un salmón grasiento, una carne en la cara, Mucha razón. o
un salmón magro, ¿no? ¿Quién decide? El cliente. Pero cuando él da el mensaje, incluso el ponerlo al final, está reforzado, ¿sabes? Si le hubiera venido incluso en medio, el cliente no es capaz de intuir. Claro, eso. Dice todo lo que dice, y un salmón. Claro. Si fuerais camareros, ¿cómo articularíais el mensaje? Llegáis a un restaurante, ahora poneros en el lugar del cliente, ¿vale? Llegáis a un restaurante y os empiezan, el camarero te dice algo así como, y fuera de carta tenemos bla 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 bla. En ese momento tú te cabreas, porque yo me cabreo porque no soy capaz de recordar lo primero que me ha dicho. Entonces, lo que tiene valor es lo que dices al final, porque es lo que la mente va a retener. Si el camarero es profesional, te va a poner al final lo que le interesa venderte, porque es lo que vas a recordar. Eso estaría rozando la manipulación, pero eso es una cuestión ética. Cuidado con eso, porque hay una línea roja en la cual, cuando tú utilizas estas técnicas de comunicación, tienes que tener especial cuidado, y eso va en la ética personal, de no manipular al otro. ¿Ok? Pero esa regulación de la válvula a nivel de comunicación solo la tienes tú, y tú tienes que ser ético. ¿Dónde pones el límite? ¿Dónde está el límite? ¿No se considera manipular así? ¿Cómo? ¿Que dónde pones el límite? ¿Qué se considera manipular y qué no? Porque tú ahí estás influyendo claramente hacia la respuesta. Vale, en este caso es un simple plato de pescado con ensalada. Pero hay situaciones en las que nos vamos a encontrar en la empresa en la cual puedes tener tendencia a manipular, y no es sano eso desde el punto de vista, no es sano desde el punto de vista directivo. Pero eso lo regulas, lo tienes que regular tú. Yo entiendo lo que quiere decir, pero no soy capaz de trazar una línea entre lo que se considera manipular y lo que es meramente influir en tu respuesta. Aparte de la literatura. Vale, vamos a definir qué sería manipulación en el ámbito de la comunicación directiva. ¿Cuándo? Desbalancear, ¿no? ¿Cómo? Desbalancear la información que tú das. Si das una información que es la que tú quieres, estás desbalanceando ese proceso, por lo tanto estás favoreciendo la manipulación, ¿no? Si tú transmites de forma clara, neutra y objetiva, ahí no hay manipulación que valga. Pero es algo que haya consecuencias negativas para ti y positivas para mí. Y yo lo sepa de antemano. Manipulamos cuando damos una información o el objetivo de la comunicación se orienta a algo que puede ser bueno para mí y no bueno para el otro. Eso es manipular. Conscientemente, ¿eh? Conscientemente. Y en el caso este, yo veo claramente una manipulación de venderle lo que quiere, pero no es algo negativo para el cliente. No, muy bien visto. No es algo negativo, porque la necesidad del cliente era comer ligero y rápido. Pero aún así se ve una manipulación para darle lo que tú quieres darle. Es una parodia de una... Ni siquiera llegaría a ser manipulación, porque es algo bueno para el cliente. Sería negativo. Esa es la diferencia, entonces. Que la diferencia es esa, ¿no? La diferencia es esa. Que sea malo para... La diferencia es esa. Entonces el límite de la manipulación lo tienes que poner tú. Y sugerencia que no consejo, ser auténtico de verdad es estar alineado con determinados valores y no manipular. La verdad es un ejercicio fantástico, pero tiene un coste, ¿eh? O sea, hay que estar dispuesto Recording in progress.
hay que, perdonad, que a veces se corta internet, hay que estar dispuesto a aceptar ese coste. Pero antes has dicho, cuando justo antes de la pausa, decías, ¿cómo ser un buen manager? Un aspecto es el fondo y otro es la forma, y el fondo se basa en la integridad, y decías, lo más difícil es el fondo. Pero para mí ser íntegro no es nada difícil. O sea, lo difícil para mí es no ser íntegro. No debe ser, eso no debe ser difícil, o se es o no se es. Eso viene innato, eso es innato en el ADN. Hay una parte de aprendizaje, pero hay una parte que viene de fábrica. Mira, hace poco... Claro, es que una persona íntegra, una persona íntegra, si no considera que la manipulación sea una herramienta, no va a saber manipular. ¿Sabes qué has dicho? Vale. El límite de la manipulación lo tiene que poner el que comunica. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Que ha pasado esta semana y mis compañeros de Urbanz, empresa en la que colaboro, saben perfectamente de qué estoy hablando. Hemos tenido que desvincular a una persona, ¿vale? Esa persona, digamos que ha habido que desvincularla por razones estrictamente profesionales, pero ni una sola razón de carácter personal negativo, ¿vale? Con lo cual es un marrón. Es un marrón. La forma que utilicé para desvincularla es decirle algo así como: oye, el motivo es que has llegado a la empresa en un momento especialmente difícil para ti y no es una cuestión tuya, es una cuestión del momento, ¿vale? Pero las puertas más adelante estarán abiertas si lo consideras, si a nosotros también tenemos esa necesidad, y cualquier ayuda que te podamos prestar ahora para encontrar un nuevo trabajo, aquí estamos, ¿vale? Lo someto a consideración, ¿eh? ¿Es una forma de manipular? Para mí no. Pregunto. No, yo creo que no es una forma de manipular. ¿Podríamos haberlo hecho de otra manera? Podríamos haber dicho, oye, o podía yo haber dicho, oye, te tenemos que desvincular porque los resultados no están acordes a lo esperado. ¿Sería correcto? Sí, desde un punto de vista formal. Pero tampoco sería manipular, ¿no? No, no sería manipular tampoco. No sería manipular. Pero no hay que hacer un daño innecesario. Pero aquí hay que establecer un criterio, que lo comentaba en el café, creo que con Fernando y con José. Hay que establecer un criterio, pero esta ya es una opinión directiva, y por lo tanto tiene sesgo por mi parte. Se puede ser duro en las formas solo cuando hay confianza, ¿vale? Y cuando hay afecto, de verdad, ¿no? Tú eres ejemplo de alguna conversación conmigo en ese sentido, pero desde la confianza que le tengo a Laura y desde el afecto personal y profesional. Y a veces salen cosas que dices, hostia, Jaime, joder, lo que le has dicho a Laura, pero bueno, está asumido por mí como desde el afecto y la confianza, ¿vale? O se puede ser también duro en las formas, en la forma de decirlo, cuando interpretas maldad en el otro, ¿vale? Pero cuando alguien simplemente es que no llega, pero es buena gente, buena persona, incluso buen profesional, pero no por el momento en que está la situación, no te da ese mínimo, yo creo que hay que cuidar mucho las formas. Sobre todo cuando no tienes esa confianza. Entonces hay que tener mucho cuidado con
sobre todo con cómo decimos las cosas. Es muy importante cuidar el fondo y cuidar también las formas. Pero los límites los tienes que establecer tú. En este caso concreto, bueno, pues no es una manipulación, le está dando al cliente lo que realmente quiere. Podéis pensar, si queréis, en escenarios de vuestra vida profesional con vuestros colaboradores. ¿Qué escenarios se pueden dar donde tenéis esa necesidad de ser íntegros, de modular? De modular no, o sea, es que se es o no se es. Se es o no se es. Mirad, yo recuerdo una conversación me pasó hace años, en esta compañía francesa, en Office Service. Yo estaba en recursos humanos y teníamos un problema con 2 directivos que se llevaban mal, a matar, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Y un día, pues, los reunimos en el departamento de recursos humanos para poner las cartas encima de la mesa y cuando terminó la discusión, uno de los 2 directivos se levantó, le dio la mano al otro y le dijo: nada personal, para mí esto está olvidado, ¿no? Y yo observé ese gesto y bueno, pasó el tiempo, ¿vale? Bueno, pues al cabo del tiempo tuvimos que despedir no a ese directivo que se levantó, le dio la mano al otro y le dijo que se había olvidado, sino al otro que se quedó callado, porque era un cáncer. No había solución. Es decir, que la integridad se lleva puesta, colgada, es como un dedo de la mano, no puedes cortártelo. Bueno, la integridad y la no integridad también se lleva puesta, No sé si respondo a tu cuestión, Natalia, lo que tú planteabas, de que ser íntegro no es difícil, simplemente se es o no se es. Lo que es difícil quizá, no lo sé, también hago una reflexión en vivo aquí, es elegir cuándo. Hay que poner ese plus de integridad o cuando hay que manifestarlo de manera evidente. Aunque la mayoría de cosas que tienen valor no se ven, no hay que explicitarlas, no hay que... Yo tenía un jefe que decía: el que mide 2 metros ya se le ve, no hace falta que se ponga tacones, es una verdad como una casa. Cuando empezamos a abrir la boca, damos una cantidad de información absolutamente brutal. Entonces, cuidado con eso, porque comunicamos por todos nuestros poros, no solamente comunicamos por el reloj que llevamos, por los zapatos que llevamos, por el tipo de vestimenta, por la sonrisa, por lo que decimos, obviamente, por cómo lo decimos. Bien. Es que yo aquí con lo de la integridad se me genera la pregunta o la curiosidad de, o sea, con esto que decías, esto es innato, se es o no se es, pero claro, no podemos dejar a la población no íntegra sin trabajo. O sea, quiero decir, existen posiciones para las que no ser íntegro no es un problema. Existen, porque sí que existen managers que mantienen en su equipo a personas que no son íntegras. Y esto parece que no importa. ¿Dónde acaba aquí o dónde empieza aquí la función del manager para identificar esto y afrontarlo? Esto para mí es un tema bastante profundo. Bueno, podemos someterlo a... Podemos no someterlo a votación, no. Podemos someterlo a reflexión. Podemos reflexionar sobre ello. ¿Dónde está el límite? Hola, ¿te has quedado bloqueada? Se quedó bloqueada otra vez. ¿Dónde está el límite? Porque esto pasa en las empresas,
¿Os pasa o no? Yo veo que se ha avanzado mucho en este tema y Recording in progress. en Moeve, pues tenemos un código de ética y conducta interno, externo, con los proveedores. O sea, está muy vigilado este tema. Y bueno, igual 20 años había ciertas prácticas que hoy en día pues ya no las hay. Entonces, el límite al final es una política de empresa y esa política de empresa pues tiene que permear desde la dirección hasta el resto de la organización y tiene que venir desde arriba y muy marcada, porque si no, no permea. Si no, la gente no se empapa de esa política. Eso por un lado. Independientemente de eso, también es cierto que históricamente ha habido personas que se decían, no es que es así, es que ya sabemos cómo es, pero hoy en día esas prácticas cada vez se permiten menos porque las empresas son cada vez menos paternalistas. Entonces, yo creo que se está evolucionando mucho en este sentido, al menos lo que yo veo dentro de mi organización. Vale. ¿Algún comentario a esta afirmación? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Que totalmente de acuerdo con ella. Pero es verdad que creo que en mi empresa tampoco pasa, pero sí pasa en otros círculos, en otros ámbitos que veo, que son personas que se dedican a apretar. Entonces, el que se dedica a apretar, porque trabaja para un fondo y el fondo le pide un KPI que si tú no llegas apretando, o sea, contratar a una persona que no tenga un límite moral quizás como el que lo tenga, como lo que yo creo que es sano. Pero es verdad, cuando hablo con ese tipo de personas digo, es que claro, él es así porque le dicen que sea así, ¿no? Porque... Entonces, sí es verdad que estoy de acuerdo con Natalia, que creo que hay posiciones en las que viene bien que no tengas esa moralidad tan intacta, ¿sabes? Que yo, de verdad que me repelen ese tipo de personas, pero creo que es verdad que hay posiciones en las que tienen que existir. Más opiniones, más... ¿Qué? Vamos a... Sí, esa posición ya total. Es que al final lo que has dicho, ¿no? La integridad se tiene o no se tiene, la lealtad se tiene o no se tiene. Pero las personas que no son leales o las personas que no tienen esa integridad también son necesarias y la empresa lo va a permitir mientras que sea necesario para ello. Podemos tener muchos principios de conducta, como ha dicho Elizabeth, podemos tener muchísimas cosas en la empresa. Pero yo veo que eso es más ahora mismo para cumplir la ley, para que toda la gente esté protegida, pero hay ciertos momentos que hace falta y la empresa sabe qué límites tiene que poner. Y un buen directivo tiene que saber aprovechar tanto a una persona como a otra. Y a cada uno, lo que se dice, a cada uno hay que ponerlo en su sitio. Y hay ciertos sitios donde hace falta una gente que tenga una forma de ser y otra que tenga otra forma de ser diferente. Vale. Este es un motivo de reflexión donde nos vamos a detener y vamos a ver después cómo lo adecuamos en la parte de la comunicación, ¿vale? Vamos a definir cultura. ¿Qué es la cultura? Lo que haces cuando no terminas. Muy bien, ¿dónde lo has leído eso? Lo tenemos muy trabajado. ¿Eh? Se lo tenemos muy trabajado últimamente. ¿Qué ha dicho que no me he enterado? Dice el compañero, ¿cómo te llamas tú? Pepe. ¿Cómo? Pepe. Pepe. Pepe dice una cosa muy interesante. Dice que la cultura es lo que haces cuando nadie te ve. Bueno, esa definición que acaba de dar Pepe, por eso yo le he preguntado dónde la ha leído. Esta definición aparece en el libro de Xavier Marcet, Esquivar la mediocridad. No puede ser mejor esa definición. Xavi Marcet es profesor de este programa. Ha estado en Huelva varias veces. Es un articulista que os recomiendo que sigáis en La Vanguardia los domingos. Y yo iré colgando algunos artículos de él en las plataformas. Luego hablamos de la plataforma, antes de que nos vayamos. Y de las tutorías también, de la semana que viene. La cultura es lo que hacemos habitualmente mientras
nadie nos ve, cuando nadie nos ve. Entonces eso es muy importante. La cultura, como ha dicho Elizabeth muy bien, emana del de arriba, ¿vale? Así como es el de arriba, así baja la cultura, impregna toda la organización. Y aquí cada directivo tendremos nuestra propia opinión basada en nuestros o fundamentada en nuestros propios sesgos y nuestras propias carencias. Yo os voy a dar mi opinión, pero a partir de mi opinión o de manera totalmente desde fuera, satelital o como queráis, podemos debatir y ampliar la reflexión, ¿vale? La empresa no es un... cuando una empresa lo que hace es normativizar la cultura, intenta hacer todas estas cosas, de planes éticos, o sea, intenta escribir un código de comportamiento ético o un código de comportamiento razonable, ¿no? Para mí esto es como poner puertas al campo. Está bien, pero es inútil porque la cultura es algo que cada uno va a interpretar como ser humano imperfecto. Y luego os contaré por qué digo imperfecto. Pero no sirve de nada. Porque como somos imperfectos, también nosotros como managers y nuestros colaboradores vamos a hacer una cosa, y lo hacemos todos, que es generarnos nuestra zona de confort en el espacio organizativo. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, a veces está bien, a veces está mal. ¿Cuándo está bien? Cuando nuestra zona de confort coincide con lo que la organización necesita. Cuando la zona de confort no coincide con lo que la organización necesita, hay fricciones. Porque el que se genera la zona de confort en un espacio donde la organización no lo necesita, va a intentar venderle la moto al manager de que realmente su zona de confort sí es necesaria para la organización. Pero como el manager sabe que no lo es, hay fricciones. Con trampa. Porque yo puedo ser íntegro como manager y te puedo decir que esa zona de confort que tú te has generado, y lo hacemos todos, seamos honestos, no coincide con lo que realmente necesita la organización. Pero en eso va tu propia supervivencia. Cómo mantener tu puesto de trabajo. Eso es una tragedia. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Y cómo resolvemos eso? Desde un punto de vista de comunicación. ¿Cómo lo resolvemos? Mi opinión. Pero es la mía, ¿eh? No forma parte del programa, ni lo tenía preparado, ni yo estoy aquí para trasladar contenido teórico. Mi opinión es que tiene que haber una premisa fundamental, y es que el manager, la zona de confort del manager, que existe y es real, tiene que coincidir con algo positivo para la organización, lo tiene que necesitar la organización, ¿vale? Si no es así, es el manager el que está en fuera del juego, y de ahí se derivan muchas circunstancias negativas. ¿Qué ocurre cuando nuestro colaborador, la zona de confort de nuestro colaborador no está alineada con lo que quiere, con lo que necesita la organización? Porque ahí tú estás como manager haciendo una polea de transmisión, estés o no de acuerdo, como hemos dicho antes, el principio de lealtad, con la alta dirección de la empresa. ¿Me seguís? Vale, ¿cómo resolvemos eso? ¿Se puede resolver con paños calientes? Y ahora volvemos a la pregunta que habéis hecho antes. ¿Qué pasa con la gente que no está alineada pero da resultados? ¿Son necesarios? ¿Hay que mantenerla? Vale, pues yo diría sí, hay que mantenerla, pero con un límite. Con el límite
de que sus resultados, aunque sean buenos, no estropeen o no pongan en tela de juicio o no pongan en peligro la cultura organizativa, escrita o no. ¿Y cuándo detectamos que ponen en peligro la cultura organizativa a pesar de los buenos resultados? Cuando hay trampa o hay maldad, o cuando el desgaste del directivo es superior a los resultados que produce o que genera el colaborador. No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Bueno, yo estoy entendiendo. Sí. Vale. Entonces, esta parrafada que acabo de soltar, afortunadamente está grabada y soy consciente de que necesita una reflexión o volverla a escuchar, o porque no sería capaz de decirlo otra vez igual. Para mí, la verdad que escuchándote, los resultados son muy importantes, pero algo que es fundamental también es cómo has hecho las cosas. ¿Cómo? Solamente cómo las has hecho, o sea, no solamente qué has hecho, sino cómo. Porque tú puedes haber entregado unos resultados excepcionales con muchísimos beneficios para la empresa, pero en el cómo, pues mira a tu alrededor, cómo está ese equipo, lo que decimos, cuántos cadáveres estás dejando alrededor. Claro, claro, eso es, en realidad estamos diciendo lo mismo. Exacto. Si yo doy resultados, pero a base de dejar cadáveres en el camino, joder, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. Los cadáveres no solo se dejan en el sentido no literal, pero sí desvinculados. A veces un cadáver lo puedes, más que un cadáver, puedes dejar una gota de resentimiento en alguien, ¿no? Eso también es un cadáver. O sea, cuando dejas algo negativo, una mala contestación, una mala respuesta, cuando te equivocas, hay en la vida y en la empresa hay una cosa que no utilizamos, que es pedir disculpas cuando uno se equivoca. Y hay que hacerlo eso, ¿eh? Hay que disculparse cuando uno cree que no siempre estamos acertados. Y en las disculpas no hay jerarquías, da igual, o sea, no hay que pedir disculpas hacia arriba y hay que pedir disculpas también hacia abajo. Perdonad, pero tengo que recuperar esto porque me da como conectado, a ver si puedo, perdónate. No puedo. Y eso que hay un cable aquí, ¿no? Hay un cable hay un cable de internet, pero por alguna razón no. A veces no funciona bien. No puedo, entonces. No tengo internet aquí. Lo que no es
Este no. Ah, no, que es el otro. No, es que el otro está... Joder. ¿Y si quedamos con un móvil o algo? Tendría que llamar, lo que pasa es que... Pero casi es más rápido. Tendría que bajar Mercedes a ver si nos echa una mano con... Fernando, ¿tú me puedes hacer un favor? Sí, ¿Tú puedes bajar abajo a Consuelo, la que está en la recepción, y decirle que venga Mercedes a ver internet aquí? No sé qué pasa, es que con el cable no debería pasar, ¿no? No. Con el... Pero está conectado por cable. Está conectado por cable allí. No, digo el ordenador. El ordenador está conectado por cable a internet. Sí, si el ordenador lo está cogiendo muchas veces, aunque pongas el cable hasta que no lo reinicies, está conectado por wifi. Aquí, un momentito. Ahora mismo está conectado por wifi, no está por cable. Claro. O sea, lo mismo tienes que bloquearle el wifi y reiniciarlo para que coja el cable. No sé, es que de estas cosas no tengo ni idea. Claro, aquí ves... Córtalo. No tiene, esto no tiene conexión a internet. Lo mismo no tiene conectado por allí. ¿Eh? No tiene conectado de red. Pues lo mismo necesita los drivers para... vamos a ver, bueno, vamos a esperar a que venga. Vuelvo a activar el wifi, pero lo hemos quitado antes. Si no, su sesión ha caducado sin autorización, es un desastre. No se va a tener la fita. Ya. Pero hay cosas que se van a tener que poner.